Sheikh Abdul Karim Paz, muchas gracias por la entrevista. Eh, No, entiendo gracias a que, vos. entiendo que está usted en este momento en Irán, Sí, sí, en Com, al sur de Teherán. al sur de Teherán. Eh, ¿Cuál es la sensación de la gente en este momento en Irán, en la calle? Muy normal. Te diría que no se advierte, se habla del tema, pero no cambia la rutina diaria, no se percibe ninguna cuestión. Acá no hay mucha política de refugios, de ir a los refugios, esas cosas. Las hubo durante la guerra con Irak, cuando se bombardeaban las ciudades. Había algunos refugios, pero desde entonces hasta ahora no hay ningún tipo de maniobra, digamos así, de prevención. eh, y todo es muy normal. No te diría que no ha cambiado nada significativamente, salvo el hecho de que se habla de la temática, pero no más allá. Se observa en la gente, que es principalmente lo que más me interesaba a mí de esta entrevista, se observa en la gente en Irán, eh, que la percepción de la realidad en Occidente, y digo Occidente con X de óxido, ¿no? Eh, se dan cuenta la gente que en esta parte del mundo han cambiado las opiniones a partir de esa percepción, ¿no? De que ha venido siendo engañada constantemente, y que ya no se come el verso, para decirlo en porteño, ¿no? Mirá, yo te diría que Irán conoce muy bien Occidente porque lo viene enfrentando desde la imposición por medio de un golpe de Estado del rey, de Mohammad Reza Pahlavi. O sea que ellos vienen sufriendo en carne propia ese Occidente con X de óxido. Y después lo han sufrido con las guerras impuestas, los golpes de Estado, las sanciones, el ISIS, el plan de Netanyahu este de eliminar a Palestina del mapa y hacer una vía alternativa a la ruta de la seda, etcétera. Digamos, ellos son, en general acá hay mucha conciencia. Obviamente hay quienes, digamos, un sector que hoy en día es todo muy evidente con el tema de Gaza. Acá el tema palestino es un tema que todo el mundo está de acuerdo. Es decir, nadie apoya, nadie toma o le puede creer a Israel lo que dice, salvo un sector absolutamente minoritario de gente que obviamente, sí, inclusive puede desear volver a la época de la dependencia con Occidente para, qué sé yo, ir de vacaciones a Miami, pero la verdad es que aquí la gente está muy consciente. En esta situación hay una... ¿Y para qué te digo si atacan a Irán? Porque ahí ya entran los valores nacionalistas, por más que haya gente que por ahí no está de acuerdo con el cariz del sistema islámico, de la República Islámica como tal, cuya columna vertebral es muy sólida, pero incluso aquellos, en caso de un ataque, digamos, tomarían partido por Irán abiertamente y serían la inmensa mayoría. Eh, hay una doble vara, con esta cuestión de que, con lo que llaman la invasión de Rusia este, A Ucrania. a Ucrania, y no, y se produjeron un montón de sanciones, que fueron todas improductivas o contraproductivas para Occidente, ¿no? Pero que se tomaron esas acciones en contra. Pero
no se han tomado acciones contra Israel. En cuanto empezó la invasión sobre Gaza, no fue considerada tal cosa, y ahora tampoco con el Líbano, ¿no? Eh, ¿qué, qué hay que pensar de Naciones Unidas y de todas las organizaciones que se consideraban el aspecto legal de todas las naciones frente al mundo? Eh, en principio, la doble vara, como decís vos, en el caso de Rusia, bueno, ellos lo provocaron, los rusos, hasta aquí, el sur de Ucrania, y, e inclusive, digamos, coquetear con la OTAN y pretender extender el dominio de la OTAN hasta la frontera con Rusia. Bueno, Rusia tomó esa medida como una medida de, digamos, de supervivencia, te diría. De modo que aquí, por lo menos, la dirigencia islámica siempre, más allá de que insta por la paz y por los arreglos, creo que los rusos han intentado negociar arreglos, pero obviamente cuidando de que se respeten los acuerdos previos a las agresiones de esos 8 años que nunca se observaron, según los cuales la OTAN no iba a avanzar hasta esos lugares y, y digamos, iba a respetar el hecho de la neutralidad de Ucrania, cosa que no se hizo. Ahora, con respecto a Israel, porque Israel es diferente al tema de Rusia, obviamente. Israel es una creación de Inglaterra y, eh, y, una, y quien lo sostiene es Estados Unidos. Lo mismo que Naciones Unidas es una creación de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, donde, vos fíjate dónde está la sede de Naciones Unidas, no es rotativa, Claro, está siempre ahí, de modo que es muy fácil ver que es una institución totalmente condicionada, que es muy rápida para avalar invasiones norteamericanas, pero muy lenta para condenarlas, y a su vez, cuando efectivamente logra condenarlas, no tiene ninguna efectividad. claro. Caso Tribunal Internacional de Justicia, caso Asamblea de Naciones Unidas, que han votado creo que 150 o 180 países, no recuerdo, una mayoría total, el cese de fuego en Gaza, y Estados Unidos lo vetó. De modo que en realidad no hay ley internacional. El Imam Khomeini decía la ley de la selva, porque eso del derecho a veto es un requisito, es un privilegio que no se lo concedió a nadie, se lo auto-infligieron. Claro, Es absolutamente antidemocrático, es absolutamente ilegal, irracional. Únicamente quienes se creen superiores pueden arrogarse en base a la fuerza, no en base a la lógica, no es que nos convencieron de que son claro. eh, los custodios de la seguridad y de la paz. De hecho, ningún país ha invadido tanto, ningún país tiene tantas bases en el mundo. El presupuesto militar de Estados Unidos es 10 veces más que todo el resto de los presupuestos militares del mundo juntos. Y de modo que es un sistema que se apoya en la fuerza bruta, no ha cambiado nada de la época del faraón, de qué sé yo, Nimrod de Babilonia, más o menos la misma historia. Es decir, es, como diría Perón, eh, que la fuerza es la razón de las bestias, como es el famoso libro. Y por lo tanto, en ese sentido, ellos han dividido el mundo en dos: los que mandan y los que se someten. La tercera posibilidad de que alguien no acepte esa división es inmediatamente puesta en el eje del mal. Y se la va a sancionar, y se la va a acorralar, y se la va a atacar, y se la va a vilipendiar, y se la va a satanizar hasta que entre en el esquema que ellos han planteado, donde ellos son los que dominan y el resto son los que deben obedecer.
Pero el problema que tienen es que, bueno, ya hay unos cuantos que se le han sacado el bozal y se le han parado de mano. Entonces, bueno, básicamente conforman el núcleo duro de los BRICS, se puede decir Rusia, China, Irán. Después acompañan en un nivel inferior con sus vaivenes India y un apoyo más inferior todavía en cuanto a poder, el de Sudáfrica, Brasil. Bueno, ahora se unieron, sí, Irán, Arabia Saudita, Emiratos, Egipto, etcétera, eh, porque Irán forma parte del núcleo duro de los BRICS. De modo que China y Rusia no se van a quedar mirando que Irán sea destruido o sea sometida, Claro, más allá de que Irán tiene con qué responder a las agresiones, ¿no? Digamos, no necesariamente Irán depende de Rusia y China, digamos que si Rusia y China eventualmente le quitasen el apoyo, Irán estaría perdido. No, Irán se ha desarrollado lo suficientemente en forma independiente como para enfrentar estas amenazas desde hace mucho tiempo. Así que todo está por verse. Es decir, aparentemente Israel y Estados Unidos van a atacar a Irán en cualquier momento, cualquiera de estos días, pero todo el mundo se pregunta qué va a pasar, porque, eh, bueno, ellos sostienen que el ataque va a ser de tal naturaleza que Irán va a quedar paralizado y imposibilitado de una respuesta. No sé, imagínate lo que quieras, qué sé yo. El caso de ataque a las instalaciones económicas vitales, el caso nuclear. No sabemos qué se traen entre manos, pero seguramente, dado que la costumbre de ellos es escalar la agresión, todo lo contrario a intentar una negociación de cese de fuego y en definitiva, de algún tipo de negociación y convivencia. Entonces yo, digamos, creo que van a redoblar la apuesta. El gran interrogante es que si les llega a salir mal la jugada, que es lo más probable, en el sentido de que no dejen a Irán absolutamente, digamos, anulado y imposibilitado de reacción, porque cuesta imaginar un ataque de esa naturaleza, no sé qué tendría que ser. Además, las capacidades de Irán en materia de misiles y nucleares, hace muchos años que se están preparando de manera, digamos, de tener en cuenta la amenaza de un ataque de esta naturaleza. Entonces, es todo un interrogante, pero acá hay absoluta confianza, como hay confianza en el Líbano y como hay confianza en Palestina. Es decir, no hay duda que Israel tiene un poder destructivo inmenso, sobre todo aéreo. En tierra son un desastre. No pueden pelear, no están preparados para eso, no es lo suyo, no, no tienen, porque son invadidos, nunca tuvieron que enfrentar con rigor en el terreno. Después de un año de destruir el 80% de Gaza, no pueden vencer a la resistencia de Gaza, mucho menos a Hezbollah y muchísimo menos a Irán. Entonces, tampoco al Yemen, tampoco, inclusive con la intervención de Norteamérica e Inglaterra, no han podido detener al Yemen, tampoco a los iraquíes, tampoco a los sirios. O sea que acá hay una confianza muy grande a pesar de que se es consciente hasta donde se puede, ¿no?, de las implicancias del sacrificio que conlleva este proceso de liberación. Pero acá la gente está dispuesta a pagar el precio y creo que lo ha demostrado y lo está demostrando. Y eso es lo peor que le puede pasar al imperialismo, porque el imperialismo a la larga, si no logra eh, aterrorizar y si no logra dominar y quebrar a su víctima, se le empieza a complicar el panorama, tanto hacia el interior, porque tiene que justificar, imagínate que Estados Unidos le dio más de 8.000 millones de dólares a Israel y tiene una cantidad de casos de pobreza hacia fronteras adentro. sí, claro. Tiene un montón de gente indigente, tiene un montón de problemas de salud, un montón de problemas de gente de droga, un montón de problemas de todo tipo, para los cuales nunca hay plata. Y los desastres, Pero Obama, y los en su desastres momento naturales que Obama, tuvo ahora, ¿no? además, o sea, tiene que atender allí muchos casos de esa naturaleza y además
Cuando fue la crisis de los bancos, de la burbuja inmobiliaria, de repente Obama consiguió 700.000 millones de dólares del Estado. Y ahí el liberalismo, viste, se cayó la boca y agarró los dólares. Lo mismo pasó en Argentina, ¿te acordás cuando estatizaron la deuda, Caballo? Es decir, ellos Claro, son liberales hasta donde les conviene, pero cuando el Estado le tiene que sacar la claro, plata para pagar deuda externa, ahí se olvidan de que el Estado, digamos, no debe intervenir. Ahí sí debe intervenir, para llevar el oro debe intervenir, para reprimir debe intervenir, pero para servir al pueblo, devolverle al pueblo los esfuerzos en materia de impuestos, no, para eso no, el Estado no debe intervenir, debe dejar a las corporaciones que se lleven todo, claro. que no den cuenta de nada. Y bueno, es el mismo enemigo, solamente con metodologías diferentes. Algunos los tiene que moler a palos para que obedezcan y se le rebelan, otros le tienen que poner una soga muy dura y otros le pegan un chiflido y otros van contentos moviendo la cola. Claro. También están eso, ¿no? Entonces, me acuerdo de esa frase de Fidel que le decía de la Rúa, ¿te acordás que decía la mebota? ¿Te acordás? La mebota del imperio. Claro, claro. Entonces, Karim, sí, eh, no, no, discúlpame, pensé que habías terminado, concluir. no, no, termine, decime. Ah, bueno. Eh, Nos cuesta aceptar que la guerra no es otra cosa que el resultado de una necesidad comercial. Es decir, no hay motivos por los cuales los pueblos entren en guerra últimamente. ¿Sí? Para justificar la guerra de Ucrania tuvieron que invertir 5.000 millones de dólares en un golpe de Estado y financiar otros procesos, porque a ellos necesitan sostener el aparato militar, ¿no? Que es enorme y es muy corrupto, por eso fabricar un avión militar a los norteamericanos les cuesta 4 o 5 veces más caro que a los chinos o a los rusos. Eh, en ese contexto, donde nosotros vemos que existen las casualidades, entre comillas, de que los principales protectores de Israel sean los norteamericanos, que le venden el 60% de las armas que compran los israelíes, sean los alemanes, que le siguen a los norteamericanos en la cantidad de armas que le venden a Israel, después viene atrás Italia y habrá unos otros, ¿no? Eh, entendiendo esta lógica amarga, ¿no? Por supuesto, eh, ¿cuál es el papel que ven ustedes que puede jugar Erdogan? Que siempre ha sido bastante, como se le dice acá en Brasil, vaselina, ¿no? Es decir, por momentos va para un lado, por momentos va para el otro, pero últimamente ha tenido unas declaraciones sumamente duras en contra del Estado de Israel, pero al mismo tiempo tiene intereses comerciales bastante grandes. ¿Cómo pensás que se va a resolver esa ecuación? Y bueno, yo creo que Turquía en su postura, digamos, de surfear la cuestión, de estar ahí viendo a ver qué pasa, apostando a todos, evidentemente ese tipo de políticas siguen el balance de poder. O sea, ellos se van a ir adecuando a lo que venga. Como ven que la cosa está dividida, eh, digamos, endurecen la retórica, pero no está acompañada de acciones concretas. Con lo cual, la retórica obviamente no es lo decisivo es la acción. Claro, Entonces, no es confiable su retórica dura, podría ser más blanda y más efectiva en todo caso. Eh, de modo que no pasa por ahí la definición de la cuestión. Eh, yo creo que es una cuestión económica, también es una cuestión ideológica, porque
el fanatismo religioso, pseudo religioso diría yo, fariseo, de la naturaleza que está adquiriendo el gobierno israelí con los colonos cada vez más empoderados y un Netanyahu que no le queda más remedio. Él no es propiamente de ese sector, pero los usa porque necesita para sobrevivir de cualquiera que le quiera venir a hacer el favor. Y entonces atrae lo peor y lo más extremista. Y estos algunos están convencidos ciegamente, equivocadamente y ciegamente, de que tienen una misión místico, digamos, mesiánica. Generalmente este tipo de personajes, como los del ISIS, como los fundamentalistas protestantes, son un verdadero peligro, porque son gente que está tan convencida que se pueden llegar a inmolar. Es decir, pueden llegar a algunos a sacrificar a otros, e incluso los peores a sacrificar, digamos, los peores no, los más coherentes, digamos, en todo caso, pueden llegar a sacrificarse a sí mismos, con lo cual enfrentar ese nivel de extremismo y de fanatismo requiere proporcionalmente una capacidad de sacrificio muy grande, porque es muy difícil luchar contra gente así, porque no admite ningún tipo rompen todos los puentes de diálogo posible, de negociación posible, entendimiento y demás. Es un tema de ellos o nosotros. Se define por la aniquilación de uno o el otro. Y esa es la característica que Occidente con X está implementando. Ahí tenés a un Zelensky, tenés un Milei, son todos eh, tipos de esta digamos, idiosincrasia, ¿sí? Dogmática, extremista, no negocia, van hasta el abismo y no dan un paso atrás. Se ríen incluso, se burlan, o sea, no tienen problema. Es decir, que Occidente está poniendo, digamos, está alcanzando, Trump es otro, y eso no lo hace bueno a Biden, pero digamos, son características. Trump está diciendo de que Israel debe atacar las centrales nucleares iraníes, digamos, y que Claro. Biden es muy flojito, y dice que Kamala Harris odia a Israel, imagínate, 8.000 millones de dólares, todas las bombas. Entonces, claro, Kamala Harris se le ríe, pero el otro es un energúmeno, o sea, y entonces, Occidente yo creo que está llegando a su fin, a su colapso, porque realmente ha encabezado a lo peor de sí en el poder. Con lo cual, es insostenible, porque Claro. son personas que además huyen siempre hacia adelante porque no pueden detenerse, porque detenerse implica rendir cuentas. Y las cuentas de estos personajes es pesadísima. O sea, no es, Eso se ve, lo que estás manifestando, en el deterioro de la puede calidad. sacrificarlo todo para sobrevivir. Y realmente eso es muy peligroso, pero al mismo tiempo se acercan aceleradamente al colapso, porque es insostenible la política de ellos. Sí, 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 principalmente porque desde el punto de vista financiero, que es el eje de su lógica existencial, de lo que yo llamo financismo, que no es capitalismo, ¿no? Porque capitalismo, bueno, malo, mediano, mediocre, basa la lógica de la riqueza en la producción y el financismo en la especulación, lisa y llana, y no necesitan ni de consumo siquiera, ¿no? Ahora, me gustaría una reflexión tuya a una cuestión que vengo observando de cómo, lo hemos hablado en otras entrevistas que has tenido la generosidad de concederme, cómo de pronto un polaquillo se, este, se siente semita, ¿no? Cosa que es imposible que lo sea.
pero él se siente, se percibe semita y como una forma de poder masacrar decenas, centenas de miles de semitas. Y ahora, en estos días, he visto que han estado viralizando o sea, los verdaderos antisemitas son ellos. Y te digo, refuerzo por qué. Han lanzado una canción donde se dice, a manera de agradecimiento, que el panadero es el militar israelí, que el que tiene una tienda de electrodomésticos es el francotirador israelí, el que tiene un negocito de no sé qué es el aviador que bombardea la franja de Gaza y etcétera. O sea, con un metamensaje profundamente antijudío para que la gente diga, ah, bueno, entonces de ellos no hay ningún inocente. El aparentemente inocente dueño de una tienda, profesor, cantante, como mencionan a unos cantantes, ellos también son asesinos y ellos también son criminales de guerra. Cuando en realidad puede ser que algunos sí lo sean, pero no todos lo son. No cualquier dueño de una tienda judío es un criminal de guerra. Pero es el metamensaje de la canción, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo queda esto de acá a 50 años? ¿Cómo todo este dolor, cómo se va a ver traducido de acá a 50 años, como dijo una política israelí, que ella quería que dentro de 50 años los de la Franja de Gaza, los gazatíes, le cuenten a sus hijos lo que les habían hecho los judíos? Es decir, o sea, hay un plan a largo plazo para mantener el odio. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te Ah, escucho. bueno. A ver, Por momentos se corta lo tuyo. de nuevo bajo el sol. Lo que vos llamás ese orden financiero no capitalista, porque no produce, no trabaja, no hay intercambio, no hay servicio, sino hay endeudamiento artificial, es ganar dinero con dinero, sin hacer nada, sin producir nada, sin brindar ningún servicio. Deudas que se imponen a sangre y fuego, porque nadie en su sano juicio se va a endeudar con algo impagable, digamos, porque Ah, locos hay en todos lados, pero los países no son locos. Sin embargo, les imponen políticas suicidas de endeudarse en una escala a 100 años en dólares, pagar intereses, patearlo para adelante, endeudar a generaciones y generaciones, perder toda la riqueza, incluso, digamos, someterse a- a la pérdida de soberanía, dividir el país, a regalar el país por la deuda impagable, siendo que en las escrituras sagradas la usura está prohibida. E incluso en el Corán dice aquel que usurea le declara la guerra a Dios. Eh, Es decir, incluso en la Biblia hay pasajes donde, por ejemplo, el jubileo, que era una suerte de perdón colectivo cada 50 años, etcétera, o el hecho de que los que abusaron del poder digamos, a- al límite vendía su alma, digamos, se convertía en esclavo del acreedor. Él, su familia, perdía la casa, lo perdía todo. Pero en la Biblia, eh, independientemente que yo tomo como referencia el Corán, no la Biblia, porque para nosotros la Biblia ya empezamos con que es una traducción, con que se ha escrito muchas veces, con que está llena de contradicciones. De ahí que muchos judíos de estos fundamentalistas se basan en algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Muchas veces, a veces sacados de contexto, otras veces no, pasajes que realmente
Desgraciadamente para nosotros son agregados. De hecho, Jesús maldice a los escribas. En esa época no había imprenta, entonces los escribas de la corte escribían, como hoy los periodistas de los grandes medios informan de acuerdo a los intereses de los poderosos, no en relación a la verdad. Entonces, está prohibido, por ejemplo, que en el cobro de un interés de deuda, primero el interés está prohibido en sí, lo que está estimulado es el préstamo sin interés, como una acción más meritoria que la limosna, el préstamo. Tiene 10 recompensas, la limosna tiene una recompensa, el préstamo tiene 10. Pero incluso hay límites que han puesto incluso para aquellos que practicaban la usura, mientras se ejercía un poder para que dejen de practicarla, se prohibía terminantemente que la casa, el trabajo, los instrumentos de trabajo, y para qué decir la propia alma, digamos, no se podía esclavizar ni se le podía arrebatar a toda su vida y su soberanía y sus instrumentos de trabajo incluso. Entonces tenía límites, dentro de todo era una usura, en algunos casos eh, se le ponía límite a esos abusos. Hoy en día vos ves que la ley financiera en Argentina, digamos, no hay límites. No. Los tipos pueden refinanciar, pueden reciclar, pueden, digamos, cobrar, incluso cobran comisiones por los reciclamientos de la deuda. Es una locura, o sea. Inclusive, Y yo vi, por ejemplo, inclusive las bancos operaciones más que sencillas. en la crisis del 2001 en Argentina, Te decía que también, o sea, ganan mucho dinero los bancos en la crisis del 2001. Los bancos en la crisis del 2001 en Argentina crecieron tremendamente, o sea, no hubo ninguna crisis para los bancos. ¿y por qué ellos te prestan dinero que no Y tienen? ningún gobierno tocó la ley de, claro, la regulación financiera, digamos, que impuso Martínez de Oz, que en realidad fue una desregulación. Ningún gobierno la tocó, porque era la línea roja imperial, digamos, a Dios se tocaba, porque si no, no había más préstamos, no se podía pagar la deuda, ya no se podía pagar. Bueno. El tema es que con el caballito de Troya de la deuda te quitan todo, absolutamente todo, y te infectan todos los poderes. Todo está subordinado a eso, y es imposible, digamos, no es imposible, pero hacen casi imposible ponerse de pie. El Tenemos, costo, obviamente, el sacrificio de ponerse de pie, sí, te escucho. tenemos un minuto, Karim. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dar desde Irán? Bueno, no, en principio yo digo que como argentino te voy a decir esto que te voy a decir. Para mí, la definición se va a dar en esta región por historia, por las cuestiones espirituales y metafísicas que tienen lugar acá, digamos, por la incidencia de los profetas, y porque evidentemente es el lugar donde más se resiste al imperio, y donde el imperio pone todas las fichas. Y entonces creo que es un mensaje de esperanza y de liberación para todos los pueblos, porque acá se va a enterrar al imperio. Eso no hay duda. Ojalá que lo veamos, no sé si lo vamos a ver, pero es indefectible, y yo te diría que lo que digo no es un eslogan, no es una propaganda, porque si vos mirás la perspectiva en los últimos 50 años, el proceso es un crecimiento exponencial del movimiento de liberación de estos pueblos. Y proporcionalmente es un retroceso del poder imperial en la zona, con lo cual, más la estructura, digamos, ellos van generando una estructura de solidaridad a nivel de países, como dije antes, Rusia, China, etcétera, que va a ir, digamos, enganchando a todos los pueblos. Es una salida que se está gestando, es el día que sigue a la noche. Así que básicamente el mensaje que me gustaría dejar es que es un mensaje de esperanza, de sacrificio, de apretar los dientes y de aguantar, porque es como un parto, ¿viste? Es el dolor máximo en el momento del máximo alivio. Está uno unido al otro. Karim, Abdul Karim Paz, muchísimas gracias por la entrevista. No, a vos, Enrique, que te vaya muy bien, y gracias a vos de nuevo por tu trabajo y por la
las invitaciones que me haces, que están buenas. Bueno, un Ayer gran tuvimos una abrazo. buena invitación. Un gran abrazo y hasta pronto. Dale, que vaya muy bien.